Bueno, nuevamente sean bienvenidos cada uno. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, gracias le damos por todo lo que nos da, porque todo proviene de sus manos bondadosas. Gracias por traernos aquí a este lugar, a esta casa de oración, a su iglesia, por traernos, Señor, a su iglesia para reunirnos, Señor, y escuchar su palabra, ser enseñados por su palabra. Ayúdenos en todo. Necesitamos, Señor, su ayuda, el poder de su Espíritu para verdaderamente comprender su palabra, y no solo eso, sino analizar nuestra propia vida, examinarnos a nosotros mismos. Pedimos que nos hable, Señor, y siga hablando sus palabras a nosotros, que son vida, Señor. Que corrija todo lo necesario, Señor. Ayúdenos. Confiamos en su palabra, en sus promesas, de que la obra que inició en cada uno la va a perfeccionar. Ayúdenos en todo, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos avanzando en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Ahora vamos a nuestra lectura del día de hoy, que se encuentra en Mateo capítulo 5, versículos 27 a 30. Bueno, Mateo 5 del 17 al 30, lo voy a leer si ya estamos ahí, y prestemos atención, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Dice así: ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Como vimos, hermano Cris, hace 8 días, decía, el Señor Jesús vino a este mundo y Él vino a explicarle, ¿verdad?, a su pueblo y a nosotros, a cada uno de sus discípulos, ¿verdad?, a cada uno de sus seguidores, a cada uno de los cristianos, a explicarnos la ley, ¿verdad? Y pensemos un poco en dos contrastes o dos cosas que son tan distintas uno de otras como la luz y la noche. Tenemos lo que este mundo valora, lo que este mundo atesora, los valores de este mundo contra los valores del reino de Dios. Y son cosas tan opuestas, ¿verdad? ¿Qué dicen los valores de este mundo? Dicen, ámate a ti primero, ¿verdad? ¿Qué dicen? Valórate, busca tu propio bien, ¿verdad? ¿Qué dicen? Lo más valioso, la fama, el dinero, ¿verdad? Satisfacerte primero tus propias necesidades. Tú primero, ¿no? Ponte primero. Antes que todo, sigue a tu corazón, dice este mundo. Fíjense, cuando se habla de cosas tan, lo que el Señor claramente llama pecado, ¿verdad? El mundo dice, no, no es pecado. ¿Qué es una pequeña mentira? No es nada. ¿O qué es un mal pensamiento? No es nada, todos lo hacen.
En cambio, los valores del reino de Dios, ¿verdad? Isaías 5:10, por ejemplo, esa es una, dice el Señor: ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Ay de los que, ¿verdad?, ponen lo dulce por lo amargo y lo amargo por dulce, lo que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. ¿Se dan cuenta? El Señor está diciendo, este mundo, ¿verdad?, a lo bueno lo llama malo y a lo malo lo llama bueno. Qué terrible, ¿verdad? Dijo el Señor Jesús también a los fariseos, que cuando Él empezó a hablar, por ejemplo, de la codicia, de dónde nacía la codicia en el corazón, dice el Evangelio de Lucas 16, que ellos empezaron a burlar. Decían, jajaja, ¿no? ¿Cómo vas a decirnos que la codicia está en el corazón? El Señor les dijo, ustedes se engañan a ustedes mismos. Dios conoce el corazón, lo que para ustedes, para lo que este mundo es honroso o deseable, es detestable a los ojos de Dios. Lo que ustedes tienen como más valioso es abominación a los ojos de Dios. El mundo le llama, por ejemplo, el adulterio una aventura amorosa, un desliz. Pero la palabra de Dios estamos viendo que nos va a decir, pecado es pecado, ¿verdad? Y no solamente es el acto. Dios conoce el corazón. Y así empezamos, hermanos, cómo Dios creó todo bueno y hermoso en su tiempo, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando creó, ¿verdad?, los cielos, las estrellas, los animales, ¿qué dijo? Vio Dios que esto era bueno, ¿verdad? Después creó al hombre. Génesis 1:27. Entonces Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó, ¿verdad? Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Cuando creó al ser humano, los bendijo, les dio sustento. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Muy bueno. Dios pone al hombre y a la mujer, ¿verdad?, para, como dice ahí, gobernar la tierra, para llenarla, para gobernar, para administrar la tierra. Los bendice, les dice, les he dado todas las semillas para que coman, ¿no? Y los bendice. Vio que todo era muy bueno. Dios definió con claridad, delimitó lo que Él quería para el hombre y la mujer, ¿verdad? Y dijo que esa unión entre el hombre y la mujer, ¿qué dijo, verdad? Génesis 2:24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿verdad? El Señor también ese principio Él lo ratificó, es decir, Él dijo, claro, es la palabra de Dios. Mateo 19:4, Jesús respondió, ¿no han leído las Escrituras? Ahí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Y agregó, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Vemos, ¿verdad?, que Dios hizo todas las cosas, lo hizo bueno, hermoso, ¿verdad? Lo hizo con orden, lo hizo con su sabiduría, lo hizo para sus propósitos buenos, lo hizo conforme a su voluntad. Una de esas cosas es el matrimonio, ¿verdad? Dios diseñó el matrimonio, ¿verdad? Un hombre y una mujer que se unen, ya no son dos, dice, sino llegan a ser uno. Ahora quiero que hagamos esto, hermanos. Si Dios hizo el matrimonio y le dio un marco, ¿verdad?, hombre y mujer dentro del matrimonio, ¿verdad?, la unión conyugal. Y vemos no solo eso, sino que nos dice en Efesios 5:30 que el misterio, la santidad del matrimonio es un misterio, dice. Cuando una mujer y un hombre se unen en matrimonio santo, realmente lo que están haciendo es
son como un reflejo o una sombra o una ilustración de la unión de Jesús con su esposa. Fíjense, hay un diseño particular para el matrimonio de parte de Dios, en el cual el matrimonio debe mostrar, ser un ejemplo de cómo Cristo, ¿verdad?, da su vida por la iglesia, la ama, ¿verdad? Y ese, dice Pablo, ese es un misterio tan grande, que realmente esta unión terrenal dada por Dios está reflejando el amor de Dios por su gente. Eso está reflejando el matrimonio. No es un fin en sí mismo, está reflejando algo tan especial. Ahora bien, ya sabemos lo que pasó ahí en Edén, ¿verdad? Esa armonía que había, ¿verdad?, fue perturbada, alterada por el pecado, ¿verdad? El hombre y la mujer se rebelaron contra Dios. Al rebelarse contra Dios, esa armonía, esa comunión que tenían con Dios, tan cercana, se rompe. Ellos, por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria de Dios, ¿no? Y no solo eso, sino que esa armonía que tenían hombre y mujer, familiar, se hizo pedazos. ¿Verdad que empezó a haber culpa, resentimiento, ¿verdad?, enojo, frustración? Decía el hombre, es que la mujer que tú me diste, Dios, no es mi culpa, es de ella, pero al final tú me diste esa mujer. La mujer dice, la serpiente me engañó. Los dos huyen de Dios. Se rompe esa armonía que Dios quería, ¿verdad?, para la familia. Se rompe. Sin embargo, a pesar de eso, el propósito de Dios no cambió para el matrimonio, ¿verdad? Una unión tan cercana que mostrara el amor de Dios por su gente. Una familia, dice Malaquías, ¿verdad?, una descendencia para Dios. Y vemos que Adán y Eva pecan contra Dios, el Señor los expulsa del huerto, ¿verdad? Ellos espiritualmente están separados de Dios, y ya en esa situación, fíjense, Caín, cuando Dios mira con agrado la ofrenda de su hermano, Caín está tan enojado. Y es lo que vimos estos 8 días, ¿no? Cómo el corazón malvado, el enojo, lleva a decir, primero se guarda en el corazón, ¿no? Lleva a decir malas palabras, guardarse, almacenarse, y que lleva al final al asesinato. Génesis 6, 4, 6 al 7. Veamos esto. Si quieren buscarlo, Génesis 4, del 6 al 7. Les leo la Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso para controlarte, pero tú debes dominarlo y ser tu amo. El Señor le advierte a Caín cuando él ya estaba enojado, antes de que siguiera, ¿cómo se dice?, enlodándose más, ¿verdad?, llevando a su malvado corazón hacia más maldad. El Señor, cuando Caín estaba muy enojado, le dice el Señor, ten mucho cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. El Señor describe la situación de esta naturaleza humana caída. Cuando la humanidad se alejó de Dios, quiso seguir su propio camino, ¿qué dijo el Señor? Ahora el pecado ya está a la puerta, ¿verdad? El corazón del hombre solamente se inclinaba hacia el mal, ¿verdad? Se multiplicó la maldad sobre la tierra, dice Génesis 6. Vio Dios que el designio del corazón del hombre era solamente de continuo al mal. Un corazón, ¿verdad?, que llegó a estar vendido, dice Pablo, al pecado. Llegó a estar esclavizado el pecado, un corazón malo, un corazón corrupto, que lo único que brotaba de ahí era, ¿qué?, malas palabras, ¿verdad?, malos deseos.
rebeldía contra Dios, un corazón en el cual el pecado está tan unido que al acecho ansioso por controlarte, el hombre llega a ser esclavo del pecado, de sus malos deseos. Ahora bien, hermanos, esa es la ruina del hombre, ¿verdad? El hombre se separó de Dios, pecó, murió espiritualmente, su corazón llegó a ser corrupto. En lugar de ser lleno, ¿verdad?, de lo bueno, lo agradable, lo perfecto, la voluntad de Dios llegó a estar lleno de su propia voluntad, malvado, ¿verdad? Lo único que brotaba era egoísmo de él. Y el Señor vino a este mundo, ¿verdad? Vino a establecer su reino con el fin de redimir y rescatar a la humanidad, ¿verdad? La humanidad que estaba en ruinas, el Señor, según su propósito eterno, vino a redimir, que significa rescatar a la humanidad. Y ahora vemos al Rey en esta parte, en el Sermón del Monte, hablando, señalando la gravedad del pecado, ¿sí? Para que el hombre comprendiera cuál es el problema, la raíz de todos los problemas del hombre, ¿verdad? Dónde se encuentra ahí enraizado la naturaleza del pecado en el hombre. Él que dio la ley, el que la escribió con su propio dedo, ¿verdad?, vino a este mundo y ahorita ya está dándonos, como vimos hace 8 días, qué en verdad dice la ley de Dios, qué significa. Y esto vamos a ver el día de hoy. La ley y el corazón: no cometerás adulterio. Vamos a ver primero lo que la ley de Dios dice respecto al adulterio, el pecado. El segundo, el origen del pecado de adulterio. Y como tercer punto, una oportuna advertencia. Lo primero, lo que la ley de Dios dice, versículo 27. Ustedes han oído que se dijo: no cometerás adulterio. ¿Qué vemos aquí? El Señor está diciéndole a la gente: ustedes han oído que se dijo: no cometerás adulterio, ¿sí? Lo primero, como vimos hace 8 días, cuando dice ustedes han oído, se refería, ¿verdad?, a que ellos, el pueblo, si recuerdan, había maestros, intérpretes de la ley, los fariseos, los sacerdotes, que enseñaban la palabra de Dios, ¿sí? Cuando dice, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, lo primero que vemos es que esta orden, no cometerás adulterio, es uno de los 10 mandamientos de Dios, ¿sí? Lo vemos en Éxodo 20:14 y en Deuteronomio 5:18. Así, no cometerás adulterio, dice la ley de Dios. Ahora el Señor le está diciendo a la gente: ustedes han oído esta ley, ¿sí? Y cuando dice ustedes han oído, es porque no era que ellos, ¿verdad?, podían estudiar directamente la ley por ellos mismos, sino que lo que tenían era la enseñanza de la ley de los escribas y fariseos, ¿verdad? Y los escribas y fariseos, en este caso decían, como dice la palabra de Dios, no cometerás adulterio. La ley, hermanos, la ley de Dios, la ley que Dios dio a los israelitas, condenaba del adulterio como un pecado detestable, abominable. De hecho, la condena por el adulterio era la muerte. Deuteronomio 22:22 dice eso, que tanto el hombre y la mujer, ¿verdad?, que hicieran esto deberían sufrir, ¿verdad?, la muerte por apedreamiento. ¿Se acuerdan cuando trajeron a una mujer, ¿verdad?, los fariseos al Señor? Señor, encontramos a esta mujer en el acto mismo del adulterio, y en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esa clase de mujeres. ¿Tú qué dices? ¿Verdad?
Los fariseos eran tan estrictos a la hora de decir, vamos a que se cumpla lo que la ley dice al pie de la letra. Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. Cuando los escribas y fariseos enseñaban, no cometerás adulterio, ellos estaban tan preocupados porque se cumpliera la letra de la ley. Pero vamos a ver que en cuanto a ellos, lo más importante era que qué tanto tu vida no aparentaba que estabas cumpliendo la ley de Dios. Ellos decían, si no estás cometiendo el acto físicamente del adulterio, no estás pecando. Sí, me entienden. El Señor, ellos enseñaban esto, no cometerás adulterio. Pero los conocedores de la ley, ¿verdad?, eran los que se inventaron, agregaron a la ley un montón de cosas. Es lo que vamos a ver en todo este capítulo 5. El Señor les está diciendo, ustedes oyeron esto, antes ya vimos, oyeron a los antiguos decir esto, ¿verdad? O han oído que se les enseñó ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, el Señor va a hablar de la verdadera naturaleza de la ley, que no se trata de apariencia nada más o de un puro acto externo, que sí es pecado, ¿verdad?, el adulterio como acto externo, pero el Señor va más allá en la profundidad, porque los fariseos se quedaban en la superficie. Cuando alguien era, como esa mujer, era encontrada en el acto mismo, ahora sí, merece la muerte. Pero ¿qué hay del corazón? Y entonces el Señor va a hablar de esto, ¿verdad? Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Como dijimos, eso estaba en la ley condenaba el adulterio con la muerte. El adulterio significa relaciones sexuales voluntarias entre una persona casada y una persona que no es su cónyuge. Eso está en Levítico 18:20 y Deuteronomio 22:22, cuando habla que esas personas rompían el pacto matrimonial, ¿verdad?, y realmente llevaban a cabo estos actos voluntarios, pecaminosos, entre una persona casada y otra que no es su esposo, su marido o su mujer, ¿verdad? La ley de Dios, hermanos, como dice la palabra, es santa. Romanos 7:2. La ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. 1 Timoteo 1:8, el Señor dice que la ley es buena si se usa legítimamente. El Señor, hermanos, no está cuestionando los 10 mandamientos porque Él los escribió. No está cuestionando la palabra de Dios, lo que está escrito, lo que ya vimos. La ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. El problema era lo que los escribas y fariseos estaban enseñando a las personas. ¿Sí? Los maestros de ese entonces enseñaban que el adulterio estaba mal y eso era correcto, pero solamente le aplicaban a la acción. ¿Sí se entiende? Al hecho de cometer adulterio nada más. Encontramos a esta mujer, ¿verdad?, en el acto mismo y merece la muerte. Su justicia era parcial, ¿verdad? Y el hombre, ¿dónde estaba? La ley decía que los dos deberían ser apedreados. Tremendo. Ellos, hermanos, les importaba lo externo, la superficie, la apariencia. Como les dijo el Señor, Mateo 23:25, ustedes solamente limpian el exterior de la copa, pero no lo de adentro, ¿verdad? El Señor dejó bien claro, la Escritura no puede ser quebrantada. Leemos en Juan, ¿verdad? ¿Se acuerdan?
La escritura no puede ser quebrantada. El Señor dijo, el Hijo del Hombre va conforme está escrito en las escrituras, ¿verdad? Dice, yo conforme a las escrituras, ¿verdad? Voy a dar mi vida y voy a resucitar al tercer día. El Señor vivió apegado a las escrituras. En la tentación, ¿verdad? Él dijo, escrito está. El Señor, hermanos, Él era en verdad el que vino a explicarnos qué dicen las escrituras. El problema, hermanos, no es solamente lo externo. Los fariseos se quedaban con la mitad nada más, con lo externo, que sí es pecado. El acto del adulterio es un pecado abominable, pero había algo que ellos estaban pasando por alto. Versículo 28, Mateo 5:28, pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Hermanos, el adulterio es un pecado tan terrible, ¿verdad? Porque fíjense, destruye a una familia, sacude a la iglesia, y es una cosa que la sociedad la lleva a deteriorarse cada vez más. ¿Se acuerdan que Dios le dijo antes, ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo? Los cristianos deben vivir una vida en la cual ellos demuestran que son sal y luz, diferentes a este mundo, ¿verdad? Este pecado, hermanos, dice ahí que es destructivo y debe tratarse como tal, ¿verdad? Este pecado atenta contra la sabiduría divina, desafía la voluntad de Dios y afrenta el diseño divino para el matrimonio. Tan terrible es esto, y el Señor va al origen del pecado de adulterio. ¿Dónde se encuentra su origen? En el corazón. Pero yo les digo, cuando Él declara, pero yo les digo, demuestra su autoridad. Él no conoce los corazones de los escribas o fariseos, maestros de la ley, intérpretes de la ley, que ellos empezaban a torcer la palabra de Dios, ya lo hacían. Yo les digo, ven que habla con total autoridad. Fíjense, decía el pastor Spurgeon, ¿qué rey es nuestro? ¿Qué soberanamente lo pone? Pero yo les digo, ¿quién sino Dios tiene autoridad para hablar de esta manera? Su palabra es la ley, ¿verdad? Él prohíbe la impureza en el corazón, pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Vemos que Él no vino, ¿verdad? Como dice, vamos allá, ahí mismo era Mateo 5, 17. No piensen que he venido a poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo esto se cumpla. ¿Verdad? Se dan cuenta que Él dijo, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para quitar la ley de Moisés o los profetas. Al contrario, vine a cumplir sus propósitos, dice la Nueva Traducción Viviente. Fíjense. Él no quitó la ley, sino que vino a darnos la interpretación correcta. Y la interpretación correcta no solamente se refería a la acción, que sí es malo, pero Él está hablando de la intención del corazón, ¿verdad? Los fariseos fallaron en comprender el espíritu de la ley. Amaban la letra en la superficie, pero ellos fallaron en comprender
el espíritu, que era lo que la ley decía, ¿verdad? Y fíjense cómo dijo el Señor a los que estaban ahí reunidos: les advierto, a menos que su justicia sea mayor que la de los maestros de la ley religiosa y la de los fariseos, nunca entrarán en el reino de los cielos. Mateo 5:20. Si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ellos eran muy celosos, ¿verdad?, que la ley se cumpliera, ¿verdad? ¿Y qué dice el Señor? Usted necesita una justicia más alta todavía para entrar al reino de Dios, pero si no la tienen, no van a entrar. Fíjense. Porque los escribas y fariseos, su justicia estaba basada en sus obras, en lo que ellos entendían. Pero el Señor ve el corazón, ¿verdad? El problema está en el corazón, ¿verdad? Y vemos que Él dijo, ¿verdad? Sean perfectos. Aquí al final de este capítulo, Mateo 5:48. Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. La norma de Dios de justicia es perfección. Y si no la tienes, no entrarás en el reino de los cielos. Fíjense qué tremendo es eso. Si no son perfectos, no van a entrar en el reino de los cielos. Si su justicia no es más grande que la de los fariseos religiosos, no van a entrar en el reino de los cielos. El problema no solamente son las acciones, el problema es ese corazón corrupto que lleva a desear, que lleva a cabo, ¿verdad?, pensamientos, deseos que llevan acciones, acciones pecaminosas que llevan a la muerte. Necesitamos una justicia más alta que los fariseos. Y estamos en problemas. Necesitamos perfección de acuerdo a la palabra de Dios. Sean perfectos como su Padre que está en el cielo es perfecto. Entonces estamos en serios problemas porque no podemos. Y si alguien cree que puede, se está engañando a sí mismo. No podemos. Y entonces corremos un grande peligro. Fíjense. No podemos salvarnos de nuestros pecados, ¿verdad? Pero ¿qué dice Mateo 1:21? Y amará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Nosotros no tenemos justicia perfecta por nosotros mismos, pero Jesús sí tiene justicia perfecta. Nosotros no tenemos perfección, nunca podremos, pero Jesús sí tiene perfección y obediencia perfecta. No nos alcanza, jamás nos va a alcanzar. Jesús es nuestro suficiente Salvador, ¿verdad? Nos basta su justicia, nos basta su amor, su gracia. Cualquiera que mira, dice el Señor. ¿Ven que dice cualquiera que mira o todo aquel que mire? Mira a una mujer para codiciarla y ha cometido adulterio con ella en su corazón. La raíz del problema, hermanos, está en el corazón, que es corrupto. Santiago 4, vamos a Santiago 4:1-3. Y ahorita vamos a volver a Santiago para que no lo pierdan. Santiago 4:1-3. Es muy clara la palabra de Dios. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden, piden y no reciben porque piden con malos propósitos
para gastarlo en sus placeres. Oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? ¿Cuál es la raíz, hermanos, del todo conflicto, problema, verdad? Todo pecado. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? ¿De dónde vienen? No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros, de los malos deseos que están combatiendo contra usted, contra sus sentidos, contra sus miembros, ¿verdad? ¿Qué dijo el Señor? Los ojos, todo, cualquiera o todo aquel que mira para codiciar. Si tu ojo te es ocasión de caer, si tu mano te es ocasión de caer, ¿qué dice? Estos malos deseos están combatiendo contra tus ojos, contra tus manos, contra tus miembros. Pero ¿de dónde viene esto? De un corazón corrupto, de las pasiones que combaten en sus miembros. Y ven cómo dice el 2, ustedes codician y no tienen. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Fíjense que el problema tan grande de este pecado tan horrible del adulterio nace de esos malos deseos, pero nace de la codicia. Y el espíritu de ley no solamente decimos hombres, sino también mujeres, todo aquel. ¿Qué dice aquí? Las malas pasiones que combaten en ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. ¿Cuál es el problema? El corazón corrupto es el problema. ¿Ven? Y vimos, ¿se acuerdan hace 8 días? Cualquiera que le dice esto a su hermano y le dice estas malas palabras, cualquiera que se enoja, ¿qué dice? Ya será culpable, ¿verdad? Ante el tribunal. Está hablando de las malas intenciones del corazón. Caín estaba tan enojado con su hermano, el Señor le dijo, cuidado, el pecado está al acecho. Caín continuó alimentando sus malos deseos, enojo, resentimiento y lo llevó al asesinato, ¿verdad? Fíjense. Mateo 7, 21 al 23. Vamos allá, Mateo 7, 21 al 23. A ver. Marcos, perdón, lo siento, Marcos, sí. Marcos. Siete, 21 al 23. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricia, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Para los fariseos les importaba lo externo. ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos? Al no lavarse las manos ritualmente se están contaminando delante de Dios. El Señor les dijo, no es así. No es lo externo lo que contamina al hombre, sino lo de adentro, lo que sale del corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca, ¿verdad? Fíjense. Hace rato ¿verdad? Fer, leímos Jeremías 17, versículos 9 y 10. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Versículo 10. Yo, el Señor, que investigo los corazones. Hermanos, nosotros mismos no podemos sondear qué tan malvado es el corazón
con el que batallamos. Es muy engañoso, dice Jeremías. Este mundo dice, sigue a tu corazón, haz lo que tu corazón desea. La palabra de Dios dice, el corazón es lo más engañoso que hay. Ahí de ese corazón corrupto nace el pecado, ¿verdad? Como les dicen, ¿verdad, hermanos? El corazón, hermanos, el problema del pecado no es el pecado, que sí es un problema, nos separa de Dios, ¿verdad? Nos lleva a la muerte, pero ¿dónde nace? Nace de un corazón corrupto. Entonces el problema está en el corazón, antes que en ningún otro lugar. ¿Vieron que dice todo aquel que mira con codicia? Ven que es un deseo pecaminoso que está en el corazón, que brota de ahí, que uno puede permitir. Para el Señor, mirar con malos deseos o con deseos pecaminosos a otra persona y el acto del adulterio es lo mismo. Santiago 1, 13 al 15, vayamos allá otra vez, como les decía, Santiago 1, 13 al 15. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Ahí está el origen del pecado. Cada uno, dice, es tentado de sus propios malos deseos, es llevado y seducido. Entonces el Señor está hablando de qué estamos permitiendo en nuestra mente, ¿verdad? Son las cosas que permitimos. En este caso, los malos deseos o los deseos de la codicia. Martín Lutero había dicho eso, ¿no? No puedes evitar que los pájaros, ¿verdad?, vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en tu cabeza. Es decir, no le des cabida a esos deseos pecaminosos, porque esos te van a arrastrar, seducir y llevar. Esto va a dar a luz al pecado, y cuando el pecado es consumado, va a engendrar la muerte, te va a llevar a la muerte. Ven que está diciendo que el problema nace de un corazón que permite, ¿verdad?, estos malos deseos. Hay en la palabra de Dios muchos ejemplos, y la Biblia es tan clara que no vamos a poder abarcar todo lo que habla en cuanto a esto, el pecado, ¿verdad?, del adulterio. El ejemplo de David, los pasos hacia la destrucción del pecado. Primero, él era un rey, ¿verdad?, que amaba a Dios. El Señor había dicho que él era conforme a su corazón. Sin embargo, David descuidó muchas cosas. En el tiempo que los reyes salen a la guerra, David no fue, ¿verdad? Dice 2 Samuel 11 que él se quedó en su palacio real. Y nada más eso, dice que se daba sus siestas del mediodía. Estaba muy tranquilo, no pasa nada. Le dio tiempo a la ociosidad. Le dio tiempo a evadir sus responsabilidades. Él como rey debía guiar a su ejército a la guerra. No lo hizo.
descuidó su responsabilidad, descuidó aprovechar su tiempo con mucho cuidado. Dice que después de una siesta se fue a pasear por la azotea, ¿verdad? Se dio el tiempo para ser expuesto. Miró, dice, a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Ese miró, ¿verdad? No solamente fue una mirada casual, sino que con detenimiento se recreó ahí. De hecho, el Señor dijo, cualquiera que mira, ese mira es mirar con detenimiento. No solamente es como han dicho, ¿verdad? Unos hermanos que han estudiado el tema, no es pecado que ves algo y de pasada y ya no le das atención, dices, ya no le das lugar en tu mente. El problema es volver la mirada y estar ahí. Incluso estás un momento y ya dices no, pero ya estás dándole lugar al pecado. ¿Verdad? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, de él brota la vida. Y adelante, ahí en ese mismo proverbio dice que tus ojos miren lo que está al frente de ti, ¿verdad? Job dijo, hice pacto con mis ojos para no mirar, ¿verdad?, a una muchacha. Entonces, la palabra de Dios nos está mandando y nos está dando unas advertencias oportunas que leemos en estos versículos 29 al 30, ¿verdad? Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Una oportuna advertencia. Vemos el caso de David, como decíamos, una cadena de malas decisiones que empiezan, ¿verdad?, por la ociosidad, por no cumplir la responsabilidad. Una cosa tras otra, una cadena de malas decisiones. El hombre y la mujer son responsables, somos responsables de lo que permitimos que se llene nuestra mente. Porque eso que llena nuestra mente, hermanos y hermanas, va a gobernar nuestro corazón. ¿Qué estamos permitiendo que se llene nuestra mente, nuestros oídos, nuestros sentidos? Tengamos mucho cuidado. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo. Ahora hay hermanos como en la iglesia, ¿verdad? Un cristiano de los primeros tiempos se llamaba Orígenes. Cuando él oyó, pues él vivía, ¿no?, con eso. Decía, pues, este pecado tan tremendo, que hermanos, ningún hombre y mujer está exento de esto. Por eso el Señor le dio tanta importancia. No importa la edad, no importa nuestro nivel espiritual, no importa cuántos años tengamos en el matrimonio, incluso si ni siquiera estemos casados. Todos somos tan propensos. Orígenes, ¿saben qué hizo? Se mutiló porque entendió mal el mandamiento del Señor. Se castró. Pero ven qué dice el Señor. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo. No sirve la mutilación literal. Si te quitas el ojo derecho, de todos modos tienes el ojo izquierdo, ¿verdad? Y si te arrancas la mano derecha, también tienes la mano izquierda. Y como han dicho otros comentaristas, aunque te arranquen los dos ojos, que es una cosa ya grotesca, ¿no?, las manos, pero tienes la mente. Y la mente también, hermanos, tenemos que cuidar tanto nuestra mente, porque no es nada. El Señor estaba enseñando que no era una acción externa de mutilación, sino que estaba diciendo que otra vez el origen de los malos deseos es el corazón. Aunque te arranque la mano derecha, aunque te arranques el ojo derecho, eso no arranca los malos deseos. Pero ¿qué dice el Señor? Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Una advertencia para todos, hermanos.
El pecado, y en este caso los malos deseos, es igual. La codicia sexual es tan mala como el adulterio mismo. ¿Y qué dice el Señor? Si no los arrancas de ti, ¿verdad? Ese pecado te va a llevar a la muerte, al infierno, ¿verdad? Hermanos, la lucha contra el pecado requiere medidas drásticas. Ese es el principio. Por mucho que te cueste dejar algo como que si fuera tu misma mano derecha, pero si esa cosa, si esa persona, si esa situación te está llevando a pecar, dice el Señor, quítalo y arrójalo de ti. Haz lo que tengas que hacer, ¿verdad? Para quitar de ti eso que te está llevando a pecar, ¿verdad? Como han dicho los comentaristas, si una parte de nuestra vida, como dijimos que hasta apreciamos tanto que fuera nuestra mano derecha, nuestro ojo derecho, que para la cultura judía era lo más, los sentidos más valiosos, decían, ¿no? La mano derecha. Ven en Isaías muchas referencias, la mano derecha, el ojo derecho, es de lo más que tienen, lo más valioso, lo más importante. Si es necesario arrancar una parte de tu vida que debe morir con tal de que arranques el pecado, hazlo. Ya dijimos, no está hablando literalmente de que te arranques la mano derecha o la mano izquierda. Está diciendo que es lo que, si aún algo que tú valoras muchísimo tienes que dejarlo, déjalo. Es mejor que eso se pierda y no tu alma sea condenada eternamente. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. El mismo principio. Proverbios 4:23. Y vamos concluyendo. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. Y es como el Señor nos dice también, ¿cómo está tu corazón? Mira tu corazón. ¿Cuáles son las intenciones de tu corazón? Examina tu corazón por sobre todas las cosas, porque tu corazón es el que determina tu destino eterno, ¿verdad? Job 31:1, Job dijo, hice pacto con mis ojos. Vamos cerrando en esto, hermanos. Piensa. Haz un plan antes de exponerte a las situaciones pecaminosas. Huye de las pasiones juveniles, dice la palabra de Dios. Timoteo, ¿verdad? Pablo a Timoteo. Y en Romanos también dice, huyan de toda inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado, dice, lo comete hacia afuera, pero todo pecado de inmoralidad sexual es un pecado que, ¿verdad?, destruye. Que adentro no saben que ustedes son templo del Espíritu de Dios. Ya no se pertenecen a ustedes mismos. Y si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, dice la palabra de Dios. Antes de permitir un mal deseo en nuestro corazón, anticipemos. Dice Job, hice pacto con mis ojos. Antes de entrar en la situación, yo me hice un pacto. Dice el apóstol Pablo, por eso pongo a mi propio cuerpo, ¿verdad? Lo pongo bajo disciplina. Golpeo mi cuerpo, decía otra vez, no, hablando de la disciplina que un cristiano debe tener. No debe decir, si soy cristiano no me va a pasar nada. Cuidado. Y lo que han dicho algunos, ¿verdad? David era un guerrero valiente, cayó en pecado de adulterio. Sansón era el hombre más fuerte, ¿verdad? Y cayó en pecado de fornicación. Fue tras las mujeres que no eran parte del pueblo de Dios. Salomón, que era el más sabio de todos los hombres, dice que
Tuvo muchas concubinas, muchas mujeres, y desviaron su corazón. No es que tan fuerte o que tan sabio o que tan valiente seamos, hermanos. La palabra de Dios dice, huye de la inmoralidad sexual. Piensa en las consecuencias. Santiago 4:10. Oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano? Dios celosamente anhela el Espíritu que mora en nosotros. Está diciendo, cuidado, somos el templo de Dios. Dios nos llama a la pureza. Y en eso se resume la enseñanza de hoy, hermanos. El Señor está llamando a su pueblo a la pureza. Para ser luz y sal, debe ser un pueblo aparte, puro, separado de Dios. El pueblo de Dios, los hijos del reino de Dios, son diferentes a este mundo oscuro. Este mandamiento no habla solo de la acción pecaminosa, como defendían los fariseos, sino a lo que lo motivaba desde el corazón. Pensamientos pecaminosos, deseos impuros, lujuria y otras acciones, ¿verdad? Como vestimenta, acciones inmodestas que van orientadas a fomentar malos deseos en otros, incluido, hermanos, 1 Timoteo 2:9, 1 Pedro 3:3, 1 Tesalonicenses 4:6. Para terminar, leemos este pasaje, 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 8. Dice así, 1 Tesalonicenses 4, el 1 al 8. Por tanto, por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús, que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más. Pues ustedes saben qué preceptos les dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador de todas estas cosas. Como también antes les dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por tanto, el que rechaza esto no rechaza a un hombre, sino a Dios, que les da a ustedes su Espíritu Santo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Les damos esta solemne advertencia, ¿verdad? El adulterio no solamente es pecado por el acto, sino todos los malos deseos que permitimos que albergan nuestro corazón. Dice Santiago, codician y no tienen, y arden de envidia. ¿Se dan cuenta? Eso, hermanos. Tengamos tanta atención, hermanos. La batalla que hay en la mente. Si hay batalla en la mente, hermanos, contra el pecado es bueno. Si hay batalla contra el pecado en el corazón es bueno. Pero si alguien no lucha contra el pecado ni en su mente, en su corazón, entonces sí debe preocuparse, ¿verdad? Oramos, hermanos. Señor nuestro Dios, leemos en su santa palabra que dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él brota la vida. Y también dice, ¿con qué guardará el joven tu palabra? ¿Con qué limpiará el joven
su camino con guardar tu palabra. Amado Señor, necesitamos atesorar su palabra en nuestro corazón, llenarnos de su palabra, de sus exhortaciones, de sus correcciones, de llenarnos de Cristo, de todo quien Él es. Su palabra dice que todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es de estima, en esto debemos pensar. Señor, ayúdenos, que su Espíritu Santo nos ayude a arrancar de nuestra mente, de nuestro corazón, no dar lugar a deseos impíos que parecen inofensivos, pero no lo son, Señor. Pedimos su ayuda. Solos no podemos. Necesitamos la justicia de Cristo en nuestras vidas. Necesitamos su perfección. No podemos lograrlo por nosotros mismos, pero su palabra dice que si alguno hubiera pecado, tenemos abogado para con el Padre. Señor, usted que conoce lo más profundo de nuestro corazón, los deseos que están ahí, pedimos, Señor, que ayude a cada uno de nosotros, Señor. No importa la edad, o si somos hombre o mujer, o nuestros años en la iglesia, todos somos propensos, Señor, a alejarnos, a permitir esos malos pensamientos, malos deseos. Pedimos que nos limpie con su palabra, Señor, con su poder, que podamos ser llenos con su palabra, con cánticos, con salmos, aprovechar el tiempo correctamente. Solos no podemos, por eso pedimos todo su poder, Señor, de su Espíritu Santo. Ayúdenos, Señor, porque solamente así podemos vivir una vida recta y que le agrada. Señor, en sus manos estamos y pedimos siempre su auxilio, Señor, en todo momento. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.